La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Una semana más con ustedes, acompañándonos y acompañándolos a ustedes desde el lugar donde nos ven, a la hora que nos ven, no sé en qué momento y en qué lugar nos están viendo en esta hora, pero sí estamos seguros que si estamos conectados en esta hora es porque el Señor nos ha dado la oportunidad de que juntos podamos repasar la lección de escuela sabática de este trimestre y especialmente de esta semana. Hoy nos acompaña el pastor Albert Pérez. Pastor Albert, bienvenido. ¿Cómo está usted en esta hora? Pastor, feliz año nuevo, feliz casi inicio de la lección también. Un gusto estar una vez más en nuestro panel de estudio y compartiendo con nuestros hermanos y oyentes. Muchas gracias, pastor. Como todo el tiempo tiene la disposición de poder sacar este tiempo para poder grabar con nosotros. La semana pasada estuvimos con el pastor Daniel González, estuvimos estudiando la lección número 1 que nos explicaba y nos enseñaba cómo nosotros tenemos que leer los salmos y estuvimos hablando cómo lo veían los salmos para el pueblo de Israel, cómo estaba estructurado. Estuvimos hablando cómo esos salmos pueden llegar al día de hoy. Y la lección de esta semana, que es la lección número 2, es enséñanos a orar. Y Mm. cuando nosotros vemos, igual que la lección de la semana pasada, pastor, uno piensa el texto de memorizar va a ser un salmo, pero no. Salmo. Pero no, la semana pasada creo que también estuvo en el libro de Lucas, y ahora nuevamente está en el Nuevo Testamento y dice el verso para memorizar: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, pastor, ¿por qué usted cree que la oración y los salmos van combinados como introducción para la lección de esta semana? Muy bien, Pastor. Es interesante que hemos entrado a una lección, a un plano práctico, la vivencia diaria del cristiano. Estuvimos estudiando la lección anterior, un plano práctico en cuanto a misión, y hoy estamos hablando desde una perspectiva de comunión, de relación con Dios. Y los salmos, Pastor, están, aunque son cánticos, son oraciones y por lo tanto tendrán mucha relevancia ya que tienen que ver con nuestro diario vivir en cuanto al aspecto de nuestra relación con Dios. Y es interesante, pastor, porque los salmos, a pesar de que son cantos, claro, nosotros, yo lo decía la lección pasada, son cantos que a mí me hubiese gustado tener la melodía. Tenemos la pura letra, no tenemos la melodía como tal. Pero lo que me gusta saber es que a pesar de que son cantos, nosotros los podemos utilizar en nuestro diario vivir y lo vamos a ver esta semana y usted nos los va a explicar un poquitico, ¿no? Cuando estamos desesperados podemos tener la oportunidad de orar. Cuando estamos pasando por dudas, podemos orar. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, podemos orar. Y entonces, básicamente, esos salmos son oraciones que están allí puestas para que nosotros en esas facetas de nuestra vida podamos utilizarlas. Ahora, pastor, ¿cómo usamos los salmos en nuestras oraciones? ¿Cómo podemos usarlos? Muy bien, pastor. Cuando entendemos en relación a los salmos, el escritor nos está dando un amplio panorama para entender un concepto. Existe un salmo o muchos salmos para cada estación o etapa de nuestra vida. No hay una circunstancia ajena nuestra que no haya un salmo que se identifique a esa circunstancia. En otras palabras, el escritor está llevándonos a la comprensión de que los salmos son una herramienta ideal en nuestra vida cristiana, que en cada situación que nos encontremos, enfermedad, desesperación, angustia, tribulación, desanimado,
cualquier aspecto o estado de ánimo, hay salmos que se identifican y que dan esperanza. Y para contestar la pregunta, pastor, es interesante que Santiago nos lleva a un punto de donde dice en el capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga una oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. Aquí encontramos dos estados emocionales. La tristeza, ore. La alegría, cante. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entonces complementar los salmos en nuestra oración? ¿Cómo podemos llevar nuestras oraciones a un nivel elevado aplicando los salmos? En primer lugar, nosotros hemos de considerar que el salmo debe de ser llevado a un plano espiritual y considerarlo en oración. Tenemos que tomar un tiempo para orar y pedir que ese salmo pueda llegar a una identificación propia con una esperanza. Luego, pastor, nosotros observamos específicamente cuál es, en qué contexto, los motivos que el salmista está aplicando en su oración. Cuando nosotros encontramos los motivos que el salmista está aplicando, escribiendo su salmo, entonces nosotros nos complementamos a entrar a esa misma experiencia del salmista. Nosotros entramos a un punto de comprensión y análisis. ¿Cómo este salmo se identifica conmigo? ¿Cómo este salmo me ofrece esperanza? Y a través de eso encontramos al proceso de la reflexión. Y cuando nos identificamos, entonces, pastor, nosotros tratamos de entender que todo salmo o la mayoría de los salmos no termina con un grado, bueno, puedo decir prácticamente ningún salmo termina con un grado de desesperación sin esperanza. Todos, aunque comienzan la mayoría con un proceso de desesperación, de angustia, terminan reconociendo al Jehová como la esperanza de cada una de nuestras circunstancias. O sea que la invitación es que cuando estemos pasando por alguna dificultad, pues bueno, aprovechemos estos salmos que han estado escritos, que reflexionemos en ellos y que ellos, a través de ellos, poder conseguir esperanza en medio de la situación por la que nosotros estamos pasando. Y básicamente la lección lo resumía así como usted lo ha dicho, ¿no? Había una pregunta, ¿cómo debemos leer los salmos? Dice, en primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el Salmo implica reflexionar sobre los diversos aspectos, en cómo el salmista se dirigía a Dios, los motivos de la oración y cómo ahora esa oración la puedo tomar para mi vida. Entonces, bien lo explicó, pastor, el hecho de que yo pueda tomar esos salmos como nuestra oración nos va a ayudar a que nosotros podamos estar tomando esas situaciones en nuestra vida y poder conseguir esperanza. Ahora, la lección a partir de este momento, pues nos habla de tres aspectos de la vida en la cual nosotros podemos pasar. Nos habla de los tiempos de dificultad, nos habla del tiempo de desesperación y nos habla del tiempo de la duda y de la liberación y la restauración. Ahora, pastor, vamos a tomar el tiempo para ir analizando entonces esos salmos. Y vamos a empezar con el primer salmo, pastor. ¿Cómo nosotros podemos aprender a confiar en tiempos difíciles, pero enmarcado en el Salmo 44? Interesante pregunta, pastor. Y algunos se preguntarán, ¿se identifica este salmo o estos salmos de esta semana con nosotros? Definitivamente es un sí, porque nosotros como cristianos pasamos tiempo de dificultad, pasamos momentos de desesperación y pasamos momentos de duda. Ahora, el Salmo 44, pastor, es un salmo escrito por los hijos de Coré. Y es un salmo que hasta cierto punto pareciera ser un salmo atrevido, escrito por estos hijos de Dios, porque ellos, en palabras resumidas, muestran que ellos no se han apartado de Dios. Ellos no han hecho un pecado para pasar una consecuencia.
Pastor, porque normalmente nosotros decimos pecado, acción, consecuencia, resultado. Y este salmo es totalmente diferente, pastor, porque algunos podemos decir, lo que pasa es que este hermano está así de enfermo por estar metido en pecado, por estar en su situación de hacer las cosas mal. Lo que pasa es que esta hermana, su empresa cayó porque no era cuidadosa con ser fiel a Dios, en guardar el sábado, en devolver sus diezmos. Entonces, buscamos siempre una razón justificable para encontrar nuestra situación de desesperación o tribulación. Pero los hijos de Coré, pastor, no encuentran ellos una razón para poder decir nosotros estamos pagando consecuencias. Y el Salmo 44, pastor, del versículo 1 al 3, ellos hacen el énfasis o comienzan reconociendo de que Dios ha hecho grandes cosas en el pasado y, y comienzan a enfatizar el Dios del pasado. Y esta semana yo estaba viendo, pastor, un video, pero al mismo tiempo estaba estudiando un libro que tenía similitud con eso. Y cuando no está en la lección, pero cuando encontramos en Nehemías capítulo 1, que Nehemías se da cuenta de la desesperación que está pasando el pueblo, y Nehemías dice que llora y entra en luto. La Biblia dice en Nehemías capítulo 1, versículos 10 y 11, pastor, que Nehemías comienza a orar y justamente comienza a orar reconociendo al Dios de las grandezas del pasado que hizo anterior. Pastor, cuando nosotros vemos al pasado y vemos las maravillas de Dios, simplemente cuando estamos en momentos de dificultad tenemos que recordar, ese Dios me guió en el pasado, ese Dios en el pasado me mostró su poder. Israel tuvo que muchas veces, cuando estaba en el momento de desesperación, que no veían cómo iban a tener agua, muchas veces tuvieron que ver el pasado, ver que cruzaron un mar rojo, ver que atravesaron con una nube que les guiaba, una columna de fuego. Pastor, a veces ver al pasado nos recuerda en nuestro momento de desesperación que Dios no deja de ser Dios. Jacob, pastor, es otro ejemplo que tenemos, que no está en la lección, pero Jacob, en Génesis capítulo 34 y 35, Jacob está atribulado porque su hermano Esaú está a punto de matarlo y está en un momento de desesperación. Y el capítulo 35, Dios le recuerda, el Dios que se te apareció en el pasado es el mismo Dios que está contigo en el presente. En otras palabras, pastor, a veces en nuestros momentos de dificultad nosotros no vemos salidas, no vemos, la desesperación nos ahoga, pero qué bueno es poder ver como los hijos de Coré en el pasado que Dios se ha manifestado y ese mismo Dios está en el presente con nosotros. Así que ellos recuerdan al Dios del pasado, lo que Dios se movió haciendo por ellos. En el verso 4 al 8, ellos confían que Dios les va a dar la victoria. Están pasando la desesperación, pero confían en las promesas de Dios. Están pasando la prueba, pero confían en las promesas de Dios. Ahora, es interesante una transición que ocurre del versículo 9 al 16, pastor, porque ellos se quejan que Dios los ha abandonado y ha permitido que sus enemigos los humillen. Ellos están en una conversación con Dios en este salmo, pero están teniendo una lucha diciendo, Señor, nosotros no hemos pecado y tú nos has abandonado. Pero luego, pastor, ellos, aunque tienen esa queja, nunca dejan de confiar y finalmente se acercan a Dios y le dice, Señor, actúa. Y qué interesante que me gusta, pastor, el verso 23 al 26 en la Nueva Biblia, las Américas, dice, despierta, levántate y redímenos. Qué interesante, pastor, este salmo, porque aunque estaban confiando en Dios, le dice, Señor, nosotros queremos ver tu favor. Por favor, despiértate, actúa en favor de nosotros, porque nosotros confiamos en tu promesa. Pareciera atrevido, pastor, este salmo, pero es un salmo de hombres que tenían confianza en Dios.
Ahora, pastor, ¿cuántas veces, ahora aplicándola a nuestra vida, ¿no? Porque usted ha explicado el Salmo, ¿no? Cómo es ese proceso del Salmo 44. Ahora, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida nos hemos sentido de la misma manera, ¿no? Oye, Señor, ¿dónde estás? Mira lo que estoy pasando, mira la tribulación que yo estoy pasando, mira. Y entonces, este Salmo, pues nos está enseñando, mira, ok, número uno, nos enseña y nos dice, mira, algunas veces nosotros podemos pensar que, oye, somos atrevidos con Dios reclamándole, pero al final esa es la oración, el poder expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Ujú. Y el Salmo, pues nos está enseñando entonces dos grandes verdades que tú ya la dijiste, pastor. Número uno, confiar y número dos, mirar en el pasado. Algunas veces nos concentramos en el tiempo de dificultad del momento y nos olvidamos cómo el Señor ha trabajado en el pasado, en el tiempo de nuestra dificultad. Mm. Entonces, el Salmo 44 es un llamado a que nosotros, ok, bueno, uno, ah, veamos cómo el Señor nos ha ayudado en el pasado y confiemos en el Señor y no nos preocupemos, ¿verdad? Porque si estamos pasando por dificultad, digámosle al Señor como, pues lo dice Coré, dijo, ¿verdad? Que lo escribió, ¿no? Así como lo dijo el salmista. Ahora, pastor, eso es en el tiempo de dificultad. Ahora, vamos a ver ahora el siguiente salmo, que es el salmo, perdón, cómo vamos ahora cómo nosotros podemos utilizar los salmos en el tiempo de desesperación, o sea, cómo aprender a confiar en tiempos de desesperación. Y bueno, allí hace mención del Salmo 22. Pastor, desesperación, una acción que a todos en algún momento nos ha atrapado. Y hago esto con una ilustración. Recuerdo bien con mi esposa eh, una época invernal en uno de los lugares que vivíamos en el estado de Ohio. En una ocasión estábamos manejando un truck porque llevamos unas cosas a casa y por alguna situación entramos, el GPS nos direccionó a un callejón muy angosto para el tipo de auto que andábamos y por el cuidado que llevábamos nos quedamos estancados en una tremenda tormenta de nieve. Y el auto grande no podíamos sacarlo, pastor, y las calles totalmente llenas de nieve porque no era una tormenta. Y comenzamos, pastor, a buscar estrategias que se conocen para ver cómo sacar el auto de ese lugar. Conseguimos una pala y comenzamos a limpiar las ruedas, las llantas para poder limpiarlas y poder avanzar. Pastor, la historia larga, corta, comenzó a visitarnos la desesperación, mi esposa, el frío. Llegamos al punto tal, pastor, que mi esposa, en un punto de nervios, comenzó a sentirse desesperada, a llorar. Yo preocupado, las horas pasaban, no había nadie en la calle, nosotros éramos de los que estábamos en el área, todo mundo sabía de la tormenta. Al punto tal, pastor, que la desesperación tomó control de nosotros. Oramos, pero en la desesperación no veíamos salida. De repente, pastor, un caballero que salió a limpiar su driveway con una pequeña pala, nos dijo, lo que pasa es que tienen que poner el auto de esta forma y entonces salir. Yo le quedé viendo y dije, eso lo hemos hecho ya por varias horas y no ha resultado. Vuelve a hacerlo, dijo. Pastor, hicimos la recomendación que nos dijo el caballero y en mi mente yo dije, si tan solo se dignara a tomar su pala y ayudarnos, sería mucho más práctico nuestra salida. Hicimos, y la historia larga, corta, pudimos salir de ese lugar, pero pastor, muchas veces la desesperación no nos permite ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y el Salmo 22 es un salmo mesiánico, pastor, donde se narra la experiencia de Jesús. Y este salmo nos permite, al poder ver que es un salmo mesiánico,
de narración de la experiencia de Jesús. Imagínese, pastor, las palabras de desesperación de Jesús, al punto tal que la Biblia nos dice, Dios mío, según Marcos capítulo 15:34, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Del versículo 1 al 18 se narra la desesperación. Pastor, estar en un momento de tribulación nos desespera. Cuando las cosas no salen como queremos, nos desesperamos. Jesús pasó un momento de desesperación. ¿Qué significa, pastor? Que nosotros no estamos exentos ni es pecado en algún momento de desesperarnos, porque es parte de nuestra naturaleza. Jesús tenía su naturaleza humana y llegó a la expresión, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión, pastor, muestra definitivamente lo que Jesús estaba sintiendo. Ahora, es interesante identificarnos con el Salmo, pastor, que ya del versículo 19 al 21 se manifiesta la confianza de que Dios le acompañaba. Ahora Jesús muestra su sentir, muestra su experiencia, muestra la transición de confianza, pero al mismo tiempo de desesperación. Y eso muestra la experiencia mesiánica de Jesús. Ahora, es lindo primero encontrar en la primera porción del Salmo una desesperación, pero en la segunda hay una transición de confianza. Y ahora la tercera etapa del Salmo, que es del 22 al 25, habla de la alabanza a Dios por la liberación. Y a través de eso, pastor, nosotros encontramos las tres etapas que nosotros podemos vivir como cristianos. No está mal que en muchos momentos vamos a sentirnos desesperados, pero no podemos quedarnos en la etapa de desesperación, sino movernos a la estación de la confianza. Yo estoy atribulado, pero confío que Dios se va a manifestar. Yo estoy atribulado, pero confío en las promesas de Dios. O sea, nunca podemos quedarnos en la estación de desesperación, sino movernos a la estación de confianza. Aunque estoy en el problema, tengo la confianza en Dios. Y en tercer lugar, pastor, movernos a la estación de la alabanza. Cuando Dios se manifieste, nunca dejemos de alabar. Israel cruzó el Jordán alabando. Israel cruzó el Mar Rojo alabando. Dice la Biblia que los hijos de Coré alabaron. Y el Salmo 22, pastor, prácticamente concluye con una estación de gratitud y alabanza a Dios. Ahora, el tiempo de dificultad, lo vimos en el Salmo anterior, nos puede llevar entonces a la desesperación. Y el Salmo 22 nos está hablando, bueno, de esa transición que usted dice, ¿no? La desesperación, la confianza y la alabanza. Pero en medio de la desesperación, entonces entra otro. Y me gusta cómo esos salmos se van conectando, porque estamos pasando tiempos difíciles, esos tiempos difíciles nos van a llevar a la desesperación muchas veces. La cuestión no es quedarnos en la desesperación, esa al final es la enseñanza de los salmos, ¿no? Estamos en tiempos difíciles, confía en el Señor, ve al pasado. Estamos desamparados, confía en el Señor y alaba. Y ahora, entonces, después de la desesperación, algunas veces comienza a entrar la duda. Ahí ahora entra la duda. O sea, que estoy en tiempos difíciles, estoy desesperado y ahora yo comienzo a dudar. Y entonces la lección nos habla del Salmo 13. Ahora, ¿cómo podemos aplicar ese Salmo 13 a ese momento cuando comienzan a existir las dudas? Pastor, es interesante, me gusta que estos salmos son la realidad de nuestro día. No está escondiendo la realidad nuestra, pastor. No estamos la vida del cristiano, una vida de color de rosa. No es cierto. El salmo es una realidad al descubierto de que los hijos del Señor pasamos momentos de tribulación y entramos a procesos en algún momento donde comienza esa burbuja a sentir que nos lleva a la desesperación. La tribulación nos lleva a la desesperación, como usted decía. Y muchas veces, no muchas veces, en varias ocasiones nosotros entramos a la estación de la duda, porque
estos salmos están mostrando la realidad nuestra, la condición nuestra como humanos. Ahora, como usted mencionaba, pastor, encontramos ya en el Salmo 13, hablando acerca de la duda. El Salmo 13, el versículo 1 al versículo 2, se increpa sobre la indiferencia de Dios. Ahora, pastor, aquí hay algo que yo quiero resaltar, que estudiando en otros comentarios encontré. Es interesante que este salmo, pastor, el Salmo 13, el salmista no pregunta por qué, el salmista pregunta hasta cuándo. Y esta simple pregunta tiene mucho que decir. Este salmista no se está cuestionando por qué, Señor, o por qué esto, sino simplemente le dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Esa expresión, pastor, ¿hasta cuándo? David no quiere saber el por qué, sino cuánto tardará Dios en responderle. Es una duda que expresa su confianza plena en Dios. O sea, tarde o temprano Dios va a actuar. Y mira qué interesante, pastor. David no está diciendo para qué, por qué, sino dice hasta cuándo. Lo que significa es, yo sé que Dios va a orar, solo quiero saber cuánto tiempo va a tardar su respuesta a nuestro favor. Interesante si uno está, esta plena confianza de David en Dios, pastor. Inclusive no dice dónde estás, o sea, él confiaba en Dios, sabía que estaba presente, sabía que estaba pasando las situaciones, pero interesante esa expresión, ¿hasta cuándo? Y en el capítulo lo repite una, dos, tres, hasta cuatro veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero lo bueno al final es como es lo que usted va diciendo, pastor. Siempre siempre se va a denotar la confianza, ¿no? Siempre se va a denotar la confianza, porque si yo sigo leyendo el Salmo, ¿no? Nos vamos al versículo 5, más yo en tu misericordia he confiado, se alegrará Mm, mi corazón tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, detrás de todo Salmo, que hay expresión de duda, que hay expresión de desesperación, que hay expresión de tiempos difíciles, siempre también va a haber expresión de confianza. Y esa es la lección que nos lleva a que nosotros podamos entender. Somos humanos, pastor, usted lo decía, somos humanos, pasamos por tiempos difíciles. No crea que usted es el único que está desesperado, no crea que usted es el único que está pasando por duda. Todos los hemos pasado, pero la cuestión del Salmo te está diciendo que no te quedes en el tiempo de dificultad, no te ujú. quedes en la desesperación, no te quedes en la duda, sino confía que el Señor pues va a obrar. Y yo creo que el Salmo 60 pues habla, ¿verdad? De esa liberación y habla de esa restauración. Y pastor, para ir cerrando entonces esta lección, que nos hemos tomado un tiempito más del que nosotros nos tomamos, pero es que creo que me gusta porque habla de lo que nosotros pasamos diariamente. Pastor, cuando nosotros ahora hablamos del Salmo 60, el Salmo 60 es un salmo de liberación y restauración. ¿Qué nos dice el Salmo 60 para nuestra vida? Pastor, los tres salmos estudiados hasta ahora, el Salmo 44, el Salmo 22, el Salmo 13 y el Salmo 60, tienen algunos puntos en particular. En primer lugar, los primeros tres salmos tienen el punto en particular es la tribulación humana. Los hijos de Dios vamos a pasar por tribulación humana. Pero el segundo punto en común que tienen estos salmos, pastor, tienen que ver en la confianza. Señor, los hijos de Coré actúa. David dice, Señor, ¿hasta cuándo? Yo sé que vas a actuar, pero quiero saber cuándo. Encontramos, pastor, el segundo elemento, el elemento de confianza. Dios va a obrar. Yo estoy desesperado, pero Dios va a orar. Yo estoy en angustia, pero tengo confianza que Dios va a orar. Y el tercer elemento que encontramos en común, pastor, es que los salmos terminan siempre mostrando el Dios que se manifestó. En otras palabras, Dios siempre se movió, trajo respuesta, trajo esperanza.
El Salmo 60 no es exento a ello, sino que David se enfrenta a graves problemas, pero encontramos el mismo proceso. Se encuentra el problema, pero del versículo 4 al 5, David habla sobre la confianza de liberación de Dios. En otras palabras, el problema, la confianza, y del versículo 6 al 7, la manifestación de Dios. Dios se manifiesta con su pueblo. Todos los tres salmos, los cuatro salmos, pastor, tienen esta misma particularidad o estos mismos complementos o elementos en común. Uno, el problema. Dos, la confianza. Tres, la respuesta de Dios trayendo solución. En otras palabras, pastor, lo que aprendemos hoy, enséñanos a orar, no nos quedemos en la estación de desesperación, movámonos a la de confianza y luego veremos la tercera, que es Dios obrando en nuestro favor. Y al final el Salmo 60 termina diciendo, en Dios haremos proeza, ¿no? Qué Mm, bonita esa expresión. Y hay algo interesante en ese patrón que usted decía, ¿no? Aparte de Dios entonces mostrando su manifestación, no debemos olvidar lo que los otros salmos también lo dijeron, tenemos que alabar. Ahora tenemos que amén. alabar al Señor porque el Señor ha obrado, se ha manifestado. Así que mi querido oyente, mi querido hermano, mi querido amigo que nos escucha, si usted está tomando el tiempo, está pasando por desesperación, por tiempo de dificultad, por duda, ay, Dios va a obrar, confíe, Dios va a obrar, lo va a hacer, en su tiempo lo va a hacer. Lo que Dios espera después, mire, vea lo que Dios va a obrar en su vida y después derrame la alabanza al Señor. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta repaso de la lección. ¿Alguna palabra final que le gustaría dar? Solo, pastor, mostrar que el consejo del escritor es: vayamos a los salmos, porque tienen para cada estación de nuestra vida o situación, hay respuesta que muestra la grandeza de Dios. Así es, así es. Bueno, hemos aprendido bastante en este día. Gracias, pastor, por sacar el tiempo. No se olvide usted que nos ve de poder compartir este mensaje, de poder hacerlo llegar a aquellas personas que también lo necesitan. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces en el próximo repaso de la lección número 3. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes.